¿Cómo una banda que parecía tenerlo todo desapareció repentinamente del foco público? El ascenso meteórico de ABBA. Hablar de ABBA es imposible sin sentir un poco de nostalgia. Si creciste escuchando sus canciones o las descubriste años después, seguramente experimentaste la magia que trajeron al mundo de la música. Pero, ¿cómo este grupo de 4 amigos de Suecia conquistó el mundo? No fue solo suerte, fue una tormenta perfecta de talento, sincronización y un toque de encanto de cuento de hadas. Hoy, vamos a retroceder hasta el principio. El ascenso de ABBA. La forma en que pasaron de ser un pequeño acto sueco a íconos internacionales es una historia tan emocionante como la música que crearon. El viaje de ABBA comenzó a finales de los años 60, mucho antes de que el mundo supiera lo que se avecinaba. 2 jóvenes músicos, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, tenían un talento innato para componer canciones. Björn formaba parte de una banda folk llamada Hootenanny Singers, mientras que Benny tocaba el teclado en un grupo de rock llamado Hep Stars. Ambos perseguían sus sueños en la escena musical local, pero el destino tenía planes más grandes para ellos. Durante esos años iniciales, Björn y Benny se conocieron y rápidamente se dieron cuenta de que su química musical era innegable. Al mismo tiempo, 2 mujeres extraordinarias entraron en escena. Agneta Fältskog, una talentosa cantante pop, y Annie Frid Lyngstad, o Frida, como solían llamarla, una cantante de jazz con un estilo elegante y seductor. Ninguno de ellos sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre cuando sus mundos se cruzaron. Para principios de los años 70, Björn y Benny comenzaron a componer juntos, y su sociedad creativa estaba ganando fuerza. No pasó mucho tiempo antes de que decidieran incorporar a sus parejas, Agneta y Frida, a la mezcla. Al principio los 4 cantaban juntos de manera informal, solo por diversión, pero había algo especial en la forma en que sus voces se combinaban. No era solo bueno, era magia. Esa magia se transformó en algo más cuando el grupo participó en el Melodifestivalen de 1973, la competencia nacional de Suecia, para seleccionar al representante en el Festival de la Canción de Eurovisión. No ganaron ese año, pero regresaron más fuertes en 1974 con una canción llamada Waterloo. Waterloo no era solo una canción, era una revolución. Cuando ABBA la interpretó en el Festival de Eurovisión en Brighton, ofrecieron algo que la competencia nunca había visto antes. Sus trajes llamativos, su energía contagiosa y su sonido electrizante eran completamente diferentes de los actos típicos de Eurovisión. No solo ganaron, se robaron el espectáculo, y al hacerlo, se lanzaron al estrellato internacional. El éxito de Waterloo fue inmediato y arrollador. De repente, todos querían saber más sobre este peculiar grupo, con un nombre acrónimo curioso: ABBA, que representaba los nombres de sus integrantes: Agneta, Björn, Benny y Annie Frid. El mundo no podía tener suficiente de sus pegajosas melodías, y la banda no decepcionó. Rápidamente lanzaron éxitos como Honey Honey y Ring Ring, que cimentaron su lugar como la realeza del pop. No era solo la música, era su imagen, su química y la alegría que transmitían, lo que los hacía irresistibles. A mediados de los años 70, ABBA se convirtió en un fenómeno global. Sus discos volaban de los estantes, y sus canciones dominaban las listas de éxitos incluso en países donde no se hablaba su idioma. ¿Quién necesitaba entender la letra cuando la música te hacía querer bailar? Dancing Queen, lanzada en 1976, se convirtió en su himno, encabezando las listas de éxitos en todo el mundo y asegurándoles un lugar permanente en la historia de la música. Era el tipo de canción que te hacía sentir invencible, incluso si solo estabas bailando en la sala de tu casa. Pero lo que realmente hizo único a ABBA no fue solo su música, sino la forma en que lograban hacer sentir a la gente. No eran solo una banda, eran un estado de ánimo, una vibra, toda una experiencia. Las personas se conectaban con sus canciones en un nivel profundamente emocional. Ya fuera la melancólica añoranza de Fernando o la coqueta diversión de Take a Chance on Me, ABBA tenía una habilidad única para captar sentimientos universales y convertirlos en música. Por supuesto, con el gran éxito vino una gran presión. A finales de los años 70, ABBA era uno de los actos más solicitados del mundo. Sus conciertos se agotaban en minutos y sus álbumes batían récords una y otra vez. Pero estar en la cima no siempre era tan glamoroso como parecía. Tras bambalinas, la banda trabajaba sin descanso.
pasando horas interminables en el estudio para perfeccionar su sonido. Benny y Björn eran compositores meticulosos que no se conformaban con menos que la perfección. Esa búsqueda de la excelencia llevó a ABBA a nuevas alturas, pero también añadió una capa de tensión a su proceso creativo. Uno de los secretos de su éxito fue su capacidad para reinventarse. Mientras otras bandas de la época se mantenían en su zona de confort, ABBA experimentaba constantemente con nuevos sonidos y temas. No solo hacían música pop, hacían arte. Sus canciones eran como pequeñas historias, cada una capturando un momento, un sentimiento o un recuerdo. Y no era solo la música. Sus selecciones de moda icónicas y sus actuaciones teatrales los convirtieron en auténticos creadores de tendencias. Cuando llegaron los años 80, ABBA había alcanzado lo que la mayoría de los artistas solo pueden soñar. Vendieron millones de discos, ganaron innumerables premios y dejaron una huella imborrable en la industria musical. Pero incluso mientras disfrutaban del brillo de su éxito, las grietas comenzaron a aparecer. Las presiones de la fama, combinadas con las realidades de sus vidas personales, comenzaron a pasar factura. La historia de su ascenso fue nada menos que espectacular, pero como pronto veremos, todo lo que sube debe bajar. Detrás del brillo de la cortina. La magia de ABBA no estaba solo en su música, sino en su capacidad para conectar con las personas a nivel personal. Sus canciones eran vibrantes y llenas de vida. Pero detrás de escena, las dinámicas entre los miembros de la banda eran igual de fascinantes, si no más. Imagina estar en un grupo donde no solo trabajas para crear éxitos que encabezan las listas, sino que también estás románticamente involucrado con tus compañeros de banda. Suena como un cuento de hadas perfecto, pero la realidad era mucho más complicada. A medida que ABBA alcanzaba alturas inimaginables, las relaciones personales dentro del grupo comenzaron a desmoronarse de maneras que moldearían su música y, en última instancia, su legado. En el corazón de ABBA había dos parejas casadas, Agneta y Björn, y Benny y Annie Fried. Sus historias de amor estaban entretejidas en la esencia de la banda, otorgándole a su música una profundidad emocional única. Cuando cantaban sobre amor, desamor y anhelo, se sentía real porque lo era. Pero esa cercanía trajo consigo sus propios desafíos. Estar en el ojo público puso sus relaciones bajo un microscopio, y las presiones de la fama comenzaron a exponer grietas en los cimientos. El peso de la fama. Para Agneta y Björn, los primeros días de su matrimonio estaban llenos de promesas. Eran la pareja dorada de la banda. La angelical voz de Agneta y las agudas habilidades de composición de Björn creaban una alianza que parecía imparable. Pero a medida que crecía la fama de ABBA, también lo hacían las demandas sobre su tiempo y energía. Giras interminables, noches sin descanso en el estudio y el implacable ritmo de la industria musical dejaron poco espacio para los momentos tranquilos que nutren un matrimonio. Agneta, en particular, luchó con el impacto de la vida en la carretera. Extrañaba a su familia, su hogar y la estabilidad que había tenido antes de que ABBA se convirtiera en un fenómeno global. Por otro lado, Benny y Annie Fried enfrentaron sus propios desafíos. Su relación comenzó con una chispa que parecía irrompible. Benny era el genio creativo detrás de gran parte de la música de ABBA, y Annie Fried aportaba una sofisticación que distinguía a la banda de sus contemporáneos. Juntos eran una fuerza poderosa. Pero, al igual que Agneta y Björn, las constantes exigencias de sus carreras dejaron poco tiempo para su relación, y el peso de sus ambiciones individuales comenzó a alejarlos. La música refleja la realidad. A medida que avanzaban los años 70, las presiones dentro de la banda se intensificaron. Los éxitos como Knowing Me, Knowing You y The Name of the Game insinuaban la turbulencia emocional que se gestaba en el grupo. Las letras, a menudo escritas por Björn y Benny, comenzaron a adoptar un tono más introspectivo y melancólico. Los fans quizá no lo sabían en ese momento, pero estas canciones reflejaban las luchas reales que los miembros de la banda estaban enfrentando. Era como si su música fuera un espejo, capturando las alegrías y tristezas de sus vidas en tiempo real. El punto de inflexión llegó en 1979, cuando Agneta y Björn anunciaron su divorcio. Para los fans, fue una noticia impactante. ¿Cómo podía la pareja detrás de algunas de las canciones más románticas del mundo separarse? Pero para quienes estaban cerca de la banda, no fue del todo sorprendente. Los años de giras y grabaciones habían pasado factura, y la pareja había crecido por caminos diferentes.
Lo que hizo aún más notable fue su decisión de continuar trabajando juntos a pesar de la separación. Imagina tener que enfrentar a tu ex todos los días, no solo en un entorno profesional, sino en uno tan emocionalmente cargado como la creación de música. Fue un testimonio de su dedicación a ABBA que lograron seguir adelante. Una segunda separación. Pero la tensión no terminó ahí. Apenas 2 años después, Benny y Annie Fried también anunciaron su divorcio. Para entonces, las dinámicas emocionales dentro de la banda eran tan complejas como las armonías de sus canciones. 4 personas que una vez compartieron sus vidas, tanto personal como profesionalmente, ahora navegaban un campo minado de emociones. Y sin embargo, continuaron creando música juntos, vertiendo su desamor y resiliencia en cada nota. Lo fascinante de este capítulo en la historia de ABBA es cómo sus luchas personales parecían alimentar su creatividad. Algunas de sus canciones más conmovedoras surgieron de este periodo, incluyendo The Winner Takes It All, que muchos fans interpretan como un reflejo de la ruptura entre Agnetha y Björn. ABBA, a pesar de todo, no solo sobrevivió a sus tormentas internas, sino que convirtió su dolor en arte. Su música trascendió las dificultades, mostrando que incluso en los momentos más oscuros hay belleza por descubrir. La canción es conmovedoramente hermosa, con letras que llegan directo al corazón. La interpretación de Agnetha es cruda y emocional, convirtiéndola en una de las actuaciones más icónicas de ABBA. Y aunque Björn siempre insistió en que la canción no es autobiográfica, es difícil no escuchar ecos de dolor real en la música. Profesionalismo a pesar del torbellino emocional. A pesar de la agitación emocional, el profesionalismo de ABBA nunca flaqueó. Asistían a las sesiones de grabación, actuaban para sus fans y mantenían una imagen unida. Pero detrás de escena, las dinámicas estaban cambiando. Las amistades cercanas que una vez formaron el núcleo del grupo comenzaron a tensarse. No es que dejaran de preocuparse el uno por el otro. Al contrario, el peso de su historia compartida, combinado con la presión de mantener su éxito, creó una tensión que no podía ignorarse. A principios de los años 80, las grietas comenzaron a hacerse más visibles. Aunque la música de la banda seguía siendo excepcional, empezó a reflejar un cansancio emocional. Canciones como One of Us y When All Is Said and Done llevaban un tono de despedida, como si los miembros del grupo no solo se estuvieran despidiendo de sus fans, sino también entre ellos. La alegría y exuberancia que definieron sus primeros éxitos dieron paso a algo más reflexivo y agridulce. Más que una banda, una familia. Es importante recordar que ABBA no era solo una banda, era una familia. Y como cualquier familia, tuvieron altibajos. Pero lo que hizo que su historia fuera tan cautivadora fue la manera en que canalizaron esas experiencias en su música. Sus canciones no eran solo melodías pegajosas, eran instantáneas de sus vidas, capturando los altibajos con una honestidad sin filtros. Eso es lo que hizo especial a ABBA. No solo cantaban sobre el amor y el desamor, lo vivían. Las grietas se hacen más profundas. Cuando llegaron los años 80, ABBA se encontraba al borde de un precipicio. Su música seguía siendo encantadora, sus melodías tan pegadizas como siempre, y su habilidad para contar historias a través de canciones no había desaparecido. Pero el peso emocional que llevaban comenzaba a infiltrarse en cada rincón de sus vidas profesionales. Ya no se trataba solo de hacer música. Ahora intentaban mantener unido a un grupo que se había convertido en una tormenta emocional, cargada de tensiones no resueltas y dinámicas cambiantes. Las grietas que comenzaron a formarse tras los divorcios se convirtieron en fisuras. Los años de trabajar tan estrechamente, compartiendo cada éxito, cada fracaso, cada triunfo creativo y cada desamor, habían pasado factura. Lo que una vez fue el sueño compartido de 4 amigos, ahora empezaba a parecerse más a una carga. No solo estaban haciendo música, estaban tratando de equilibrar profesionalismo y emociones personales, bajo el ojo público. Uno de los mayores desafíos que enfrentó ABBA durante este tiempo fue el constante escrutinio de los medios. Donde quiera que miraran, la prensa estaba allí, diseccionando cada movimiento, cada letra de canción y cada actuación. El público no solo estaba interesado en su música, sino también en el drama detrás de ella. Los fans especulaban sobre quién había escrito ciertas letras y qué significaban. ¿Eran mensajes velados entre antiguos amantes? Eran vislumbres de conversaciones privadas convertidas en arte público. La banda, aunque decidida a mantenerse profesional, no pudo escapar por completo de estas preguntas. Y, sinceramente, ¿cómo podrían? Su música se sentía profundamente personal.
porque lo era. Tensiones creativas. La presión no venía solo del exterior. Dentro del estudio, el ambiente había cambiado. Benny y Björn, siempre el motor creativo de la banda, comenzaron a tomar las riendas más firmemente. Su visión para la música de ABBA estaba evolucionando. Querían experimentar, explorar temas más oscuros y complejos, y expandir los límites de su sonido. Este cambio no era necesariamente algo malo. Dio lugar a algunas de las obras más sofisticadas y emocionalmente resonantes de ABBA, pero también creó fricciones. Agneta y Anni Frid, las voces del grupo, a veces se encontraban en desacuerdo con esta nueva dirección. La colaboración armoniosa que una vez definió a ABBA comenzó a sentirse más como una lucha de poder. Un ejemplo claro de esta tensión creativa se dio durante la grabación de The Visitors, el último álbum de estudio de ABBA. Esta no era la versión brillante y alegre de ABBA de la era Dancing Queen. Era un grupo que había pasado por el fuego y se notaba. Adiós en forma de canción. Las canciones de The Visitors eran introspectivas y pesadas, abordando temas como la soledad, la incertidumbre y el paso del tiempo. Temas como When All Is Said and Done y One of Us no eran solo canciones. Eran despedidas envueltas en melodías melancólicas y letras inquietantes. Escuchar el álbum es casi sentir el peso de lo que estaban atravesando. Y sin embargo, incluso cuando su música se volvió más sombría, el profesionalismo de ABBA siguió siendo inigualable. Aunque el final parecía inevitable, ABBA dejó un legado que trascendió sus dificultades. Convirtieron su dolor en arte, mostrando al mundo que incluso en los momentos más oscuros, hay belleza que encontrar. Aún así, se presentaban para sus fans con la misma energía y carisma que los había hecho famosos. Si estabas en el público de uno de sus conciertos, probablemente no habrías adivinado que algo andaba mal. Sonreían, bailaban y alcanzaban cada nota a la perfección. Pero detrás del escenario, las cosas estaban lejos de ser ideales. El peso emocional de mantenerse juntos, incluso cuando sus vidas personales se habían separado, se estaba volviendo demasiado. Los cambios en la industria musical. Otro factor que sumaba tensión era el cambio en el panorama musical. A principios de los años 80, la escena del pop estaba evolucionando rápidamente. Nuevos sonidos, nuevos artistas y nuevas tendencias emergían. Y ABBA se encontraba en una posición desafiante. Aunque seguían siendo inmensamente populares, el mundo de la música cambiaba a su alrededor. La música disco, que había sido una parte crucial del sonido de ABBA, estaba perdiendo relevancia. El synth pop y el new wave dominaban las listas, y aunque ABBA siempre había estado dispuesto a adaptarse, ahora lo hacían con el peso de sus luchas personales sobre sus hombros. Es difícil mantenerse al día con una industria en constante cambio cuando apenas estás logrando mantener unida a tu banda. Manteniendo el ritmo. A pesar de estos desafíos, ABBA siguió adelante. Lanzaron algunas canciones más, incluida la emotiva The Day Before You Came, que muchos fans consideran una de sus piezas más hermosamente inquietantes. Pero a estas alturas, el futuro de la banda estaba escrito. Los miembros no solo lidiaban con desafíos creativos y emocionales, sino que también comenzaban a explorar otras oportunidades. Benny y Björn, en particular, estaban redirigiendo su enfoque hacia el teatro musical, sentando las bases para proyectos como Chess. Agneta y Anni Frid, mientras tanto, miraban hacia carreras en solitario. Era evidente que ABBA ya no era su prioridad principal. El final de un capítulo. Cuando llegó el final de 1982, la banda decidió tomarse un descanso. No fue una ruptura oficial, al menos no al principio. Dijeron a los fans y a los medios que simplemente tomarían un tiempo para trabajar en proyectos individuales. Pero con el paso de los años, quedó claro que ese descanso era permanente. ABBA había llegado al final del camino, no con un estruendo, sino con una despedida silenciosa y agridulce. El final de ABBA no estuvo marcado por un momento dramático único. No hubo discusiones explosivas ni anuncios definitivos. Fue un desenlace lento e inevitable. Una banda que lo había dado todo por su música, finalmente decidió que era hora de dejarlo. Fue un testimonio del respeto que se tenían entre ellos y hacia sus fans que eligieran terminar las cosas de esa manera. No querían empañar su legado con dramas públicos o titulares desordenados. En cambio, dejaron que su música hablara por sí sola, dejando un cuerpo de trabajo que sigue siendo atemporal. La última llamada al escenario. Cuando ABBA finalmente decidió retirarse del foco público, no fue solo el final de una banda. Fue como cerrar un capítulo en la historia del pop. El grupo había sido una parte integral de la cultura popular,
y imaginar un mundo sin nuevas canciones de ABBA parecía casi imposible. Pero mientras los miembros tomaban caminos separados, la historia no se detuvo. En cambio, entró en una nueva fase, llena de nostalgia, reinvención y el poder perdurable de su música. Los años 80. Un legado en transición. La década de 1980 fue un periodo extraño para el legado de ABBA. Mientras los miembros individuales exploraban proyectos en solitario, su presencia colectiva parecía desvanecerse. La música pop estaba evolucionando rápidamente, y el sonido brillante y reluciente de ABBA no encajaba del todo con las tendencias de la época. Benny y Björn pusieron su energía en el teatro musical, creando obras como Chess, que demostraron su habilidad para componer piezas complejas y emocionalmente ricas. El musical no fue solo un proyecto paralelo, sino una empresa creativa de pleno derecho, con canciones tan intrincadas como cualquier cosa que ABBA hubiera hecho. Temas como I Know Him So Well se convirtieron en éxitos por sí mismos, demostrando que la magia de Benny y Björn no se limitaba a la banda. Nuevos caminos para Agneta y Anni Frid. Agneta, por su parte, lanzó una carrera en solitario, publicando álbumes que destacaban su voz etérea y su profundidad emocional. Aunque disfrutó de cierto éxito, era evidente que la vida bajo los reflectores le pasaba factura. Agneta siempre había sido más reservada que el resto del grupo. Y sin la burbuja protectora de ABBA, se volvió cada vez más recluida. La atención constante de fans y medios no ayudó. Es desgarrador pensar en ello, pero alejarse de ABBA no le trajo la paz que podría haber esperado. En cambio, pareció amplificar las presiones de las que intentaba escapar. Anni Frid, por otro lado, abrazó con entusiasmo su nueva etapa. Lanzó sus propios álbumes en solitario, incluido el aclamado Something's Going On. Producido por Phil Collins, el disco fue un alejamiento del sonido característico de ABBA, con un tono más oscuro e influencias de rock que mostraron un lado diferente de su arte. Un adiós a la altura de su legado. Aunque los caminos de los miembros se separaron, la historia de ABBA no terminó ahí. Su música continuó resonando en generaciones futuras, recordándonos que las emociones detrás de sus canciones eran tan reales como las nuestras. A pesar de las tensiones y los desafíos, ABBA dejó un legado que trasciende el tiempo. La carrera de Anni Frid en los años posteriores a ABBA. En los primeros años después de ABBA, la carrera de Anni Frid floreció. Pero al igual que sus compañeros de banda, eventualmente se alejó de la escena musical, eligiendo una vida más tranquila y privada. Con el tiempo, la ausencia de ABBA en el mundo de la música se hizo cada vez más notoria. Para sus fans fue una sensación agridulce. La banda les había dado tanto, pero su partida dejó un vacío que ningún otro artista logró llenar del todo. La resurrección de ABBA en los años 90. A pesar de que los miembros de ABBA seguían adelante con sus vidas, su música se negaba a desvanecerse en el olvido. Por el contrario, empezó a tomar vida propia, creciendo en importancia y relevancia con cada año que pasaba. Un momento clave en la historia de ABBA después de su separación ocurrió en los años 90, cuando su música experimentó un resurgimiento masivo. Todo comenzó con el lanzamiento de ABBA Gold, una recopilación de sus grandes éxitos que recordó al mundo lo increíble que era su música. El álbum fue un éxito instantáneo, vendiendo millones de copias y presentando una nueva generación a clásicos como Mamma Mia y Dancing Queen. De repente, ABBA no era solo un recuerdo, era un fenómeno nuevamente. Lo fascinante de este resurgimiento es que pareció suceder de manera orgánica. La música de ABBA siempre había sido atemporal, pero en los años 90 encontró una nueva relevancia. Sus canciones comenzaron a aparecer en películas, comerciales y programas de televisión, convirtiéndose en referentes culturales de una forma que no habían sido durante su apogeo. Para las audiencias más jóvenes, ABBA no era un relicto del pasado. Eran frescos, divertidos y pegadizos. Y para los fans de toda la vida, fue una oportunidad para revivir la magia una vez más. Mamma Mia. La celebración de un legado. El verdadero cambio de juego llegó con el debut de Mamma Mia, el musical que convirtió las canciones de ABBA en una experiencia teatral completa. Estrenado en el West End de Londres en 1999, el espectáculo fue un éxito inmediato, combinando la icónica música de la banda con una historia emotiva y optimista. Era todo lo que los fans podían haber soñado. Una celebración del legado de ABBA que daba nueva vida a sus canciones. Cuando el musical fue adaptado al cine en 2008, protagonizado por Meryl Streep y un elenco estelar, consolidó el lugar de ABBA en la cultura pop para siempre.
Un legado que desafía las expectativas. Lo notable de este capítulo en la historia de ABBA es cómo desafió las expectativas. La mayoría de las bandas se desvanecen después de separarse. Sus éxitos relegados a listas de nostalgia y radios de clásicos. Pero ABBA era diferente. Su música no solo sobrevivió, prosperó. Alcanzó nuevas alturas y resonó con audiencias de formas que nadie podría haber predicho. Esto es un testimonio del poder de su arte, de su capacidad para contar historias y de cómo lograron capturar emociones universales de una manera que se siente tanto personal como profunda. La pregunta de una reunión. A medida que crecía el legado de ABBA, una pregunta rondaba constantemente. ¿Volverían a reunirse alguna vez? Los fans no podían evitar preguntarse si habría un regreso. Los miembros de la banda fueron interrogados al respecto constantemente. Y aunque siempre dejaban abierta la posibilidad, dejaban claro que una reunión no estaba en sus planes. No era cuestión de animosidad. Por todos los reportes, los miembros de ABBA aún se tenían un profundo afecto, pero parecían entender que su magia estaba atada a un tiempo y lugar específicos. Intentar recrearla podría ser más perjudicial que beneficioso. A pesar de eso, el sueño de una reunión persistía, alimentado por ocasionales pistas y rumores. Un destello de esperanza. En 2016, los fans recibieron un pequeño rayo de esperanza cuando ABBA se reunió para una presentación privada en una fiesta en Estocolmo. No fue un regreso a gran escala, pero fue suficiente para causar furor mundial. Ver a los cuatro juntos de nuevo fue como viajar en el tiempo. Un recordatorio de todo lo que habían logrado y de lo que significaban para sus fans. Un legado vivo. Lo fascinante de la historia de ABBA es cómo sigue evolucionando. Décadas después de su separación, permanecen tan relevantes como siempre. Su música es una presencia constante en nuestras vidas. Ya sea una nueva generación descubriendo Dancing Queen por primera vez o fans de toda la vida revisitando sus álbumes favoritos, la magia de ABBA perdura. Aunque su viaje no siempre fue fácil, es una historia de resiliencia, creatividad y el poder duradero de la música para unir a las personas. El capítulo final. La sorpresa de un regreso. En los últimos años, los miembros de ABBA habían encontrado nuevas formas de explorar su creatividad. Benny y Björn, en particular, continuaban profundamente involucrados en la música y el teatro, trabajando en proyectos como Kristina från Duvemola y las revividas producciones de Chess. Y mientras los fans seguían esperando algo más, algo definitivo, ABBA seguía demostrando que su legado, al igual que su música, nunca dejará de sorprender. Agneta y Annie Fried. Lejos del reflector. Agneta y Annie Fried habían dejado atrás los días caóticos de su vida como estrellas del pop, llevando vidas tranquilas lejos de la fama. Para los fans, las ocasionales reuniones, como la presentación en una fiesta privada en Estocolmo en 2016, parecían lo máximo a lo que podían aspirar. Después de todo, ABBA siempre había insistido en que no regresarían, a menos que tuvieran algo verdaderamente especial que ofrecer. El anuncio que sacudió al mundo de la música. En 2018, llegó un anuncio que dejó al mundo de la música atónito. ABBA reveló que estaban trabajando en nueva música, su primera desde 1982. Era casi demasiado bueno para ser verdad. Después de décadas de silencio, la banda estaba de vuelta en el estudio, no para una gira o una recopilación de éxitos, sino para crear algo nuevo. La noticia generó una mezcla de emoción e incredulidad. ¿Cómo sonaría la música de ABBA después de tantos años? ¿Lograrían capturar la magia que los convirtió en leyendas? El camino hacia el regreso. El camino hacia este momento no fue fácil. Durante años, ABBA fue reticente a reunirse. No se trataba de conflictos entre ellos. Según todos los informes, los miembros se habían mantenido en buenos términos. Pero eran conscientes de los riesgos. ¿Cómo regresar después de tanto tiempo? Y cumplir con las expectativas de un mundo que los había elevado a proporciones míticas. Como Benny explicó más tarde, el momento simplemente se sintió adecuado. Habían encontrado una forma de trabajar juntos que se sentía natural, sin presiones y, lo más importante, alegre. Una nueva era con Voyage. Lo que hizo especial este regreso es que no se trató de recrear el pasado. ABBA no buscaba seguir tendencias ni competir con los artistas más jóvenes. En cambio, se enfocaron en ser fieles a sí mismos, creando música que reflejara quiénes eran ahora, tanto como individuos como grupo. El resultado fue su álbum de 2021, Voyage,
una colección de canciones que se sentían atemporales y modernas, un puente entre el ABBA de los años 70 y el ABBA del presente. Escuchar Voyage es experimentar el corazón y el alma que pusieron en cada pista. Canciones como I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down no son solo nuevas adiciones a su catálogo, son reflexiones profundamente personales sobre su viaje. Hablan de amor, resiliencia y el paso del tiempo. Temas que siguen siendo tan relevantes como en sus días de gloria. Aunque el álbum estaba impregnado de nostalgia, nunca se sintió como una mirada hacia atrás. Fue una celebración de todo lo que ABBA había sido y de lo que aún tenía para ofrecer. Innovación con los avatars. El lanzamiento de Voyage estuvo acompañado de un proyecto revolucionario, un concierto virtual protagonizado por avatares digitales de los miembros de la banda, conocidos como avatars. Usando tecnología de punta, el espectáculo recreó a ABBA en su mejor momento, actuando junto a una banda en vivo en una arena especialmente diseñada en Londres. Fue una forma de llevar la magia de ABBA a una nueva generación de fans mientras honraban su legado. La reacción fue abrumadoramente positiva. Fans y críticos elogiaron el espectáculo por su innovación e impacto emocional, nostalgia y reinvención. Lo más notable del regreso de ABBA es cómo lograron encontrar el equilibrio perfecto entre nostalgia y reinvención. No volvieron solo para revivir sus días de gloria, sino para agregar algo significativo a su historia. Con Voyage, recordaron al mundo por qué importaban en primer lugar. Su música siempre se trató de conectar con las personas, capturar experiencias universales de amor, desamor y esperanza. Y este álbum no fue la excepción. Fue un regalo para sus fans, un recordatorio de que, incluso después de tantos años, la magia de ABBA seguía viva. El legado de ABBA. La respuesta a su regreso fue extraordinaria. Voyage encabezó las listas de todo el mundo, demostrando que el atractivo de ABBA no había disminuido ni un poco. Fans nuevos y antiguos acudieron en masa al concierto virtual, ansiosos por experimentar lo más cercano a una actuación en vivo de ABBA. Aunque los miembros permanecieron fuera del foco público, dejando que su música y la tecnología hablaran por sí mismas, su presencia se sintió en cada nota, letra y momento del espectáculo. Un viaje inolvidable. Es increíble pensar en lo lejos que ha llegado ABBA. Comenzaron como 4 jóvenes soñadores en Suecia, creando música por pura alegría. Se convirtieron en íconos globales. Soportaron los altibajos de la fama, el amor y el desamor. Décadas después han cerrado el círculo, recordando al mundo por qué se enamoraron de ABBA en primer lugar. No se trata solo de la música, sino de la conexión, las emociones y las historias que han compartido. Un legado vivo. La historia de ABBA no es solo una historia de éxito, es una historia de resiliencia, creatividad y el poder duradero de la música. Han enfrentado desafíos como grupo e individuos, pero siempre han encontrado la forma de superarlos. Aunque su historia no se desarrolló de la manera que nadie esperaba, es precisamente esa imprevisibilidad lo que la hace tan fascinante. Y ahora, gracias a Voyage, su legado no solo vive, sino que sigue inspirando a nuevas generaciones. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta increíble historia? Déjanos tus comentarios.